Consejo Nacional de la Judicatura y Secuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Les damos la más cordial bienvenida. Tenemos en esta mañana como invitado especial, como conferencista internacional, al doctor Víctor Ferreres Comella, quien está con nosotros desde Barcelona. Además del doctor Víctor Ferreres, nos acompaña el licenciado Hugo Granadino Mejía, quien es nuestro director de la Escuela de Capacitación Judicial, a quien también le damos un cordial saludo y una bienvenida en esta mañana de viernes, último viernes del mes de marzo. Bueno, licenciado Granadino, tiene algunas palabras de inauguración de este espacio virtual. Vamos a dejarlos con el doctor Hugo Granadino. Muchísimas gracias. Muy buenos días, comunidad jurídica. El Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, a través de su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, tiene el privilegio, por medio de su aula virtual, de presentar al ilustre catedrático español, doctor Víctor Ferreres Comella. Él nos va a presentar un tema de mucho interés y siempre en boga, de lo que es el efecto retroactivo de los cambios de jurisprudencia. Doctor, muy buenos días. Un saludo de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y de nuestra escuela y de los cibernautas que nos están escuchando. Muchas gracias. Agradecemos de parte del Consejo su gentil disposición a nuestro proceso formativo, doctor, y saludamos también respetuosamente a nuestros cibernautas. Doctor Víctor Ferreres, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, gracias doctor Granadino. Voy a proceder en este momento a dar lectura a la hoja de vida de nuestro invitado especial de esta mañana, el doctor Víctor Ferreres. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Dentro de los títulos académicos obtenidos es licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona, máster en Derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, doctor en Ciencias y Leyes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale. Dentro de algunos premios está el premio Francisco Tomás y Valiente en 1996 del libro Justicia Constitucional y Democracia, premio instaurado por la Corte Constitucional Española y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cruz distinguida de segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, premio que otorga el Ministerio de Justicia de España. Dentro de lo que es el desarrollo de su experiencia docente, tenemos que ha trabajado profesionalmente como abogado en el despacho Uría Menéndez, profesor visitante de la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico, fue profesor ayudante en Derecho Constitucional en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, ha trabajado como docente en la Escuela de Policía de Cataluña, es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona y ha sido profesor visitante de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, Puerto Rico, Austin, Texas, Miami y otras universidades. Dentro de los libros publicados por el doctor Víctor Ferreres es Justicia Constitucional y Democracia, Derecho Constitucional, el principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia, las Cortes Constitucionales y los valores democráticos, una perspectiva europea, una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad, la Constitución de España, un análisis contextual, artículos académicos que ha escrito el doctor Ferreres. Ha escrito una cantidad exuberante de artículos relativos a derecho constitucional con una perspectiva europea y universal. Con mucho agrado queremos dejarlos con todos ustedes, los asistentes a este webinario, al doctor Víctor Ferreres Comella, quien nos va a deleitar con una conferencia muy pero muy interesante sobre el efecto retroactivo de los cambios de la jurisprudencia. Con ustedes el doctor Víctor Ferreres Comella. Muchas gracias. Bueno, desde Barcelona les digo buenas tardes, porque aquí son las 4:10 de la tarde, sé que en El Salvador es por la mañana.
Es un gusto estar con ustedes y les agradezco muy sinceramente la invitación que me han cursado. Como decía el licenciado Granadino en la presentación, efectivamente el tema este de los cambios de jurisprudencia es un tema recurrente, un tema difícil, discutible, sobre el que yo algo he escrito, pero que desde luego vale la pena pensar mucho más, y es esta una oportunidad muy bonita que yo tengo para compartir con ustedes algunas ideas, y desde luego estaré muy interesado en las preguntas que me hagan. Trataré de ser relativamente breve y poco pesado en mi presentación, a fin de que tengamos más tiempo para las preguntas. Yo sugiero para empezar que pensemos en el caso más difícil para pensar que la jurisprudencia puede tener un valor y para preguntarnos qué efectos debe tener un cambio jurisprudencial, que es el caso del derecho penal. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy primero a centrarme en el valor de la jurisprudencia en el campo del derecho penal, porque lo que digamos ahí, pues fácilmente se podrá extender a otras ramas del derecho. Pero digamos que en el derecho penal es donde más difícil resulta tomarse en serio la jurisprudencia. Y lo que voy a intentar hacer es darles argumentos de por qué hay que tomarse muy en serio la jurisprudencia en materia penal, a pesar de que la tradición nuestra, desde luego la tradición española, siempre ha sido muy reacia a abrir las puertas al valor normativo de la jurisprudencia. O sea que vamos a intentar empezar por lo más difícil, de manera que si superamos ese obstáculo, pues tendremos el camino más llano para luego plantear la necesidad de darle un valor significativo a la jurisprudencia en otros campos del derecho. Entonces, como saben ustedes muy bien, hay una tradición muy importante que de algún modo arranca de la Revolución Francesa y que se ha extendido, digamos, en una gran parte de los países del planeta, de acuerdo con la cual básicamente es la ley la que debe establecer los delitos y las penas. Se trata, en definitiva, de abandonar el derecho caótico del antiguo régimen, se trata de aplicar la filosofía de las luces, se trata de tener un derecho claro, un derecho que los ciudadanos puedan conocer sin dificultad, un derecho además que tenga una legitimidad democrática, por lo tanto que las normas que los ciudadanos tengan que obedecer sean normas que de algún modo los propios ciudadanos, a través de sus representantes, se han dado a sí mismos. Y por estas dos razones, la necesidad de tener un derecho claro y la necesidad de tener un derecho de origen democrático, esas dos razones llevan a que sea muy importante que los delitos y las penas sean establecidos por leyes del Parlamento. Y así, cuando decimos no hay delito sin ley, no hay pena sin ley, estamos diciendo no se puede castigar a ninguna persona por hechos que previamente la ley no haya calificado como delictivas y haya señalado a esas conductas delictivas una determinada pena. Esta es la famosa reserva de ley. Reservamos a la ley, incluso si hay una constitución, pues es probable que la constitución contenga un precepto que diga se reserva a la ley la determinación de los delitos y de las penas. Claro, para que tenga sentido esa finalidad de tener un derecho claro y de origen democrático, no basta con que haya una ley que establezca delitos y penas. Se necesita que esa ley sea suficientemente precisa. Es decir, que la ley por sí sola ya permita determinar qué conductas están prohibidas bajo qué penas. Por lo tanto, cuando se habla aquí de reserva de ley, de manera automática se añade reserva de ley y exigencia de que la ley sea clara, sea precisa. Lo que en España y en algunos otros países se puede llamar así o de otra manera, pero en España llamamos principio de determinación o, últimamente se ha puesto de moda la expresión principio de taxatividad. Por lo tanto, solo la ley puede establecer los delitos y las penas y esa ley tiene que ser suficientemente clara, suficientemente precisa, porque de lo contrario esa ley no cumpliría con el principio de taxatividad.
De manera que la Constitución española, por ejemplo, se entiende que exige que los delitos y las penas sean establecidas por ley, reserva de ley, y que esa ley sea suficientemente precisa, principio de taxatividad. Claro, si las cosas pudieran hacerse como los revolucionarios franceses pensaban que se podían hacer, pues con la ley nos bastaba. Y no haría para nada falta hablar de jurisprudencia. O sea, la idea con la que soñaron los revolucionarios franceses era la de tener leyes tan perfectamente redactadas, tan claras, tan coherentes entre sí y tan completas, que el juez no tuviera ningún papel interpretativo. Recordemos que los revolucionarios franceses pensaban que los jueces no debían interpretar, porque no había espacio para la interpretación. Las leyes serían tan precisas que no habría margen alguno para la duda y por lo tanto no habría ningún margen para la interpretación judicial. Claro, en ese mundo, con la ley nos basta y la jurisprudencia no tiene ningún papel en absoluto. Quiero recordar, porque es algo que es muy ilustrativo, me parece, que cuando la realidad demostró que este sueño de los revolucionarios franceses era imposible, que no se podían tener leyes tan precisas que no hubiera espacio para la interpretación, en un primer momento lo que el legislador francés estableció es que si en algún caso el juez se encontraba con que la ley tenía que ser interpretada, porque el texto de la ley planteaba una duda interpretativa, lo que tenía que hacer el juez era suspender el procedimiento y preguntarle al Parlamento qué quiso decir en un determinado precepto. Es decir, el juez elevaría una pregunta al Parlamento para que fuera el Parlamento el que aclarara el significado de la ley. Porque en aquel momento se entendía que si la ley planteaba alguna duda interpretativa, la labor interpretativa no le correspondía al juez, le correspondía al propio Parlamento autor de la ley. Y de ahí, por cierto, la expresión interpretación auténtica. Interpretación auténtica es la interpretación que hace el autor de la ley. De manera que el Parlamento, cuando respondía a la pregunta que le elevaba un juez y especificaba el significado que había que darle a la ley, ese legislador, ese Parlamento, estaba haciendo una interpretación auténtica de la ley. Y evidentemente esa interpretación vinculaba al juez, porque el juez no era quien para interpretar la ley. El juez se limitaba a aplicar la ley. Si había algún espacio para la interpretación, ese espacio lo tenía que ocupar el propio legislador. Bueno, ese es el mundo de la Revolución Francesa y es un mundo que evidentemente no es nuestro mundo. 2 siglos después, bueno, más de 2 siglos después de ese mundo revolucionario francés, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que las leyes no pueden ser tan perfectamente redactadas, tan claras y tan precisas que no haya espacio para la interpretación. Es más, nos parece que no sería bueno que las leyes fueran tan precisas que no exigieran ningún esfuerzo interpretativo, porque esas leyes tendrían que ser extraordinariamente detalladas y por lo tanto extraordinariamente extensas y seguramente serían demasiado rígidas porque las circunstancias cambian y las interpretaciones tienen que cambiar y sería un poco exagerado tener que cambiar las leyes con mucha frecuencia por el hecho de que las circunstancias hubieran cambiado y hubiera que cambiar la norma. Es decir, que es lógico que el Parlamento haga leyes que exijan cierto esfuerzo interpretativo, porque así esas leyes pueden durar más tiempo. Entonces, como digo, ese mundo de los revolucionarios franceses no es nuestro mundo. Y en nuestro mundo hemos aprendido que sí, es muy importante que la ley esté bien redactada. Es importante que el legislador sea relativamente preciso a la hora de establecer los delitos y las penas, pero no le podemos exigir al legislador un detalle y una precisión tan grande como para que el juez no tenga ningún papel interpretativo relevante.
Desde el minuto que aceptamos que el juez va a tener un espacio interpretativo relevante, es entonces cuando nos preguntamos qué papel va a desempeñar la jurisprudencia. Por jurisprudencia me refiero a los criterios establecidos por el Tribunal Superior a lo largo del tiempo, especificando el significado del texto legal. Es decir, vamos a suponer que estamos hablando de un país que ha organizado su poder judicial de manera jerárquica y en la cúspide de ese poder judicial hay un Tribunal Supremo. Y ese Tribunal Supremo pues fija la interpretación que hay que hacer de una determinada disposición legal. Bueno, pues el conjunto de sentencias que dicta ese Tribunal Supremo, fijando la interpretación que hay que dar a un determinado precepto legal, ese conjunto de sentencias forman una jurisprudencia. Y desde el momento, insisto, en que nuestro mundo ya no es el mundo de los revolucionarios franceses, inevitablemente nos hemos de preguntar qué papel desempeña esa jurisprudencia. Y mi tesis es que hay que tomarse muy en serio ese papel complementario de la jurisprudencia. Sin esa jurisprudencia no es posible asegurar la certeza jurídica y no es posible asegurar la igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, solo si la ley viene acompañada de una jurisprudencia estable, una jurisprudencia que se forma a lo largo del tiempo y que asienta unos determinados criterios de interpretación, solo cuando esa jurisprudencia se forma, solo entonces los ciudadanos pueden prever con una mínima seguridad cuáles son las consecuencias posibles de las acciones que pueden realizar. Con la ley no basta, la ley a secas no nos da pistas suficientes para poder calcular las consecuencias de nuestras acciones, necesitamos combinar esa ley con la jurisprudencia. Del mismo modo, la igualdad en la aplicación de la ley solo se garantizará si hay jurisprudencia estable, es decir, si los ciudadanos van a sufrir las consecuencias de la ley exactamente en los mismos términos que los demás. Y eso solo es posible si la interpretación que hace el Tribunal Supremo es una interpretación que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿vale? No es posible que un juez interprete la ley de una manera, otro juez la interpreta de otra, y no haya en el sistema mecanismos para hacer converger las dos soluciones. Entonces, la jurisprudencia juega ahí un papel importante porque orienta, y veremos en qué términos, orienta a los jueces inferiores en torno a una determinada solución, y esa solución se aplicará por igual a todas las demás personas. Entonces, los mismos valores que los revolucionarios franceses tenían en la cabeza, certeza jurídica, igualdad en la aplicación de la ley, por eso querían codificar el derecho, por eso querían que la ley fuera clara y precisa. Bueno, esos mismos valores hoy solo se pueden satisfacer si al lado de la ley tenemos una jurisprudencia estable. Entonces, partiendo de esta base, partiendo de la necesidad de que la jurisprudencia complemente a la ley, el siguiente interrogante es cómo pensar la organización judicial. Y a mí me parece que si nos tomamos en serio el valor de la jurisprudencia, es muy importante hacer todas las reformas que haya que hacer para asegurar que el Tribunal Supremo del país del que estemos hablando, El Salvador, España en este caso, pues esté en buenas condiciones institucionales para formar una jurisprudencia de calidad. Es decir, necesitamos que en la cúspide el Tribunal Supremo esté en condiciones de emanar una doctrina jurisprudencial estable, que no sea contradictoria y que tenga calidad. ¿Por qué tiene que ser una jurisprudencia estable y que no sea contradictoria? Porque evidentemente si no hay estabilidad y hay contradicciones, en realidad no hay jurisprudencia y no podemos asegurar la certeza jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. ¿Y por qué tiene que ser de calidad esa jurisprudencia? Bueno, tiene que ser de calidad porque los jueces inferiores
solo van a sentirse impelidos a seguir el criterio del Tribunal Supremo si observan que el Tribunal Supremo efectivamente dicta una jurisprudencia que está pensada, que es producto de una reflexión jurídica profunda. Los jueces inferiores no se van a sumar fácilmente al criterio del Tribunal Superior si observan que el Tribunal Superior no tiene tiempo, por ejemplo, de pensar bien los asuntos. Por lo tanto, es muy importante que en el Tribunal Supremo haya un espacio para la reflexión, que el Tribunal Supremo no esté desbordado de asuntos, que las sentencias se puedan pensar mucho, que se puedan redactar con mucho cuidado, que los jueces que redactan esas sentencias sean conscientes de que esas sentencias están creando jurisprudencia, que esas sentencias van a ser leídas por los jueces de los tribunales inferiores, etc. Y eso es incompatible con una organización judicial en la que el Tribunal Supremo tiene que resolver miles de casos. En España, por ejemplo, hemos intentado, sin todavía haber logrado nuestros objetivos, pero hemos intentado mejorar el Tribunal Supremo. Para mi gusto, el Tribunal Supremo español decide todavía demasiados casos cada año. Yo sería partidario de un modelo de Tribunal Supremo en España, donde pocos casos llegaran a ese tribunal, pero esos casos se meditaran muchísimo, las sentencias se redactaran con sumo cuidado y el Tribunal Supremo fuera consciente de que sus sentencias van a ser miradas con lupa, analizadas con profundidad por la doctrina, por otros jueces, en lugar de ir dictando miles de sentencias que fácilmente entran en contradicción unas con otras y que en lugar de orientar, desorientan a los ciudadanos, a los políticos y a los operadores jurídicos en general. Por lo tanto, la primera idea que a mí me parece que hemos de extraer de esta observación, según la cual la jurisprudencia importa, es la necesidad de configurar de manera adecuada el Tribunal Supremo. Una vez hayamos logrado esto, e insisto que en España no lo hemos logrado del todo, insisto en que ha habido reformas importantes, se ha desatascado algunas de las salas del Tribunal Supremo, se ha insistido en la importancia de que el Supremo se vuelque en la formación de jurisprudencia, que se preocupe más por emanar doctrina que por resolver los casos concretos, pero aún así hay mucho camino por andar. Pero suponiendo por un momento que vamos avanzando en la dirección correcta y que tenemos a un Tribunal Supremo que poco a poco va estando en las condiciones institucionales adecuadas para formar jurisprudencia de calidad, suponiendo eso, entonces me parece relativamente fácil justificar la idea de que esa jurisprudencia vincula a los jueces inferiores. Y digo vincula sabiendo perfectamente que este es un tema muy controvertido. Si uno pregunta en España, si uno en España hace una encuesta a los jueces, abogados, incluso a estudiantes de derecho que están estudiando la carrera, ¿la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español vincula a los jueces inferiores? La respuesta mayoritaria será no, no vincula. Se dirá, la jurisprudencia no vincula porque no es fuente del derecho. Se dirá, la jurisprudencia no vincula porque solo vincula la ley. Se dirá, la jurisprudencia no vincula porque los jueces son independientes y dado que son independientes tienen que seguir su propia interpretación de la ley y no la interpretación que de la ley haga el Tribunal Supremo. También se dirá que la idea de que la jurisprudencia vincule sería un injerto extraño en un país como España, que pertenece a la tradición del civil law. La idea de que la jurisprudencia vincula es propia de los países anglosajones, porque en la tradición del common law, ahí sí los jueces han creado derecho a través del sistema de precedentes, y ahí sí se puede decir que la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, o del Reino Unido, vincula a los jueces inferiores, pero en la tradición del civil law esas ideas no existen, no forman parte de nuestro sistema, etc. Todas esas cosas se dicen. Y luego en el debate, si ustedes quieren, podemos discutir algunas de estas ideas. Pero me parece que son discusiones un poco académicas,
poco pragmáticas. Me parece que es más importante asegurar que el Tribunal Supremo funcione, que forme jurisprudencia de calidad, y de manera natural los jueces inferiores seguirán en general el criterio fijado por el Supremo. O sea, en lugar de perder el tiempo discutiendo si la jurisprudencia es fuente, si la jurisprudencia vincula o no, es más importante asegurar que el Tribunal Supremo esté en condiciones de generar una doctrina jurisprudencial adecuada, y de manera natural los jueces inferiores seguirán. Si ustedes me aprietan, yo les diría que, a mi entender, hay mejores argumentos a favor de la tesis de que la jurisprudencia vincula que en contra. Pero, digamos, esa batalla es para mí una batalla secundaria al lado de la batalla principal. Para mí la batalla principal, insisto, es configurar adecuadamente la organización judicial de manera que el Tribunal Supremo esté bien equipado para poder generar esa jurisprudencia de calidad que les decía. Permítanme una nota a pie de página interesante, me parece, y es que por estas inercias que en España, desde luego, tenemos como consecuencia de las ideas de la Revolución Francesa, tendemos a no ver como problema que no haya jurisprudencia de calidad. Es decir, seguimos pensando que lo más importante es que haya una ley. Estoy todavía hablando todo el rato de derecho penal. Que haya una ley que establezca que determinada conducta es delictiva y que señale una determinada pena a esa conducta. Bueno, mientras haya ley, ya tenemos todo lo que hay que tener. Si luego resulta que la jurisprudencia del Supremo no es clara, o la jurisprudencia del Supremo es contradictoria, eso da igual, porque lo importante es que tenemos una ley. Bueno, esa idea, España está aprendiendo que no es una buena idea, porque nos está ocurriendo algo muy interesante a los españoles. A veces España es demandada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como saben, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se parece mucho a la Convención Americana de Derechos Humanos que aplica la Corte Interamericana, es un tratado internacional que protege una serie de derechos humanos, entre los cuales está el derecho humano a la legalidad penal, es decir, este derecho a que no sea nadie sancionado por una acción que en el momento de cometerse no esté calificada como delito, falta o infracción administrativa por el derecho vigente en ese momento. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, como se pueden imaginar, se aplica no solamente a países de tradición romano-canónica del civil law como España, sino también a países pues, de cultura del common law, como es el caso del Reino Unido, o países cuya cultura jurídica es un poco mixta, como ocurre en el caso de los países nórdicos. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha exigido que la norma que establezca un delito sea una ley. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le importa que el derecho que configure el correspondiente delito sea un derecho de origen jurisprudencial. Ha admitido, por ejemplo, los llamados common law crimes, que son delitos que no han sido creados por el legislador, sino que tienen su fuente en la producción de derecho a través del common law. Entonces, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no importa que sea la ley o sea la jurisprudencia la que determina que determinada conducta es delictiva. Lo que sí exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el producto de ese conjunto de fuentes, sea ley, sea jurisprudencia, sea un producto de calidad. Es decir, que el derecho en el que se ampara el Estado para castigar sea un derecho suficientemente preciso para que el ciudadano pueda calcular las consecuencias de sus acciones. Entonces, ha habido casos en los que la ley aparentemente era suficientemente clara, pero había jurisprudencia contradictoria del Tribunal Supremo. Entonces, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eso es un problema, porque si la jurisprudencia es contradictoria,
entonces no se puede decir que en ese país haya un derecho de calidad en el que se pueda basar el Estado para castigar. Y esa es una enseñanza muy interesante que los españoles y otros países, Francia, Italia, están extrayendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, no basta con hacer una ley. Hay que ver luego esa ley cómo está siendo interpretada por los tribunales de justicia. Y hay que ver si en la cúspide de los tribunales de justicia hay un Tribunal Supremo que está generando una jurisprudencia coherente. Porque si no hay una jurisprudencia coherente, entonces es posible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga, en ese país, en este punto, no hay un derecho de calidad. Y si no hay un derecho de calidad, entonces no se puede entender, no se puede concluir que el Estado tenga un título jurídico para castigar. Y por lo tanto, la persona ve violado su derecho a la legalidad penal por haber sido sancionado en virtud de un conjunto de normas que no ofrecían la suficiente calidad. Entonces, eso es interesante, porque se están moviendo mucho las cosas y por distintos frentes estamos viendo cómo no podemos seguir en el mundo de ideas de la Revolución Francesa. No podemos decir, bueno, hay un código penal, pues esto es todo lo que hay que tener. Luego se aplica este código penal y puede haber dudas interpretativas y puede haber contradicciones. Todo eso no importa, lo importante es la ley. No, eso es un error. La ley no basta. Hay que combinar ley con jurisprudencia y ver cuál es el resultado de esa combinación. Entonces, el siguiente paso, hasta ahora hemos visto que la jurisprudencia cumple un papel de complemento de la ley, que esto nos tiene que llevar a pensar adecuadamente en una organización judicial en la que en la cúspide haya un Tribunal Supremo que funcione, que nos tiene que preocupar muchísimo que la jurisprudencia sea contradictoria, porque eso niega al derecho la calidad que tiene que tener para tener legitimidad para imponer sanciones. Y entonces el siguiente apartado es un poco el que en el título de esta conferencia aparecía. ¿Qué ocurre con los cambios jurisprudenciales entonces? Lo primero que deberíamos decir, a mi juicio, es que el cambio jurisprudencial solo es posible si se justifica con razones poderosas. O sea, si la jurisprudencia importa y la estabilidad jurisprudencial es necesaria para dotar al ordenamiento jurídico de la necesaria estabilidad y certeza para cumplir con los valores que queremos satisfacer, entonces la regla general debe ser la continuidad. Una vez el Tribunal Supremo fija un criterio, pues ese criterio se tiene que seguir por parte del Tribunal Supremo en sentencias posteriores. Y desde luego los tribunales inferiores, en principio, tienen que seguir ese criterio. Digo en principio porque, bueno, es posible defender que en algunos casos un tribunal inferior pueda discrepar del Tribunal Supremo, quiera iniciar una especie de diálogo interno y quiera de manera muy justificada fundar una sentencia que se desvía del criterio del Supremo con la esperanza de que el caso llegue finalmente al Supremo y quizá el Supremo matice o abandone o confirme su jurisprudencia. Pero digamos, esos son movimientos internos que de manera especial, extraordinaria, se pueden admitir, pero la regla general debe ser la uniformidad. Es decir, una vez el criterio del Supremo se fija, pues los tribunales inferiores siguen ese criterio y el propio Tribunal Supremo sigue ese criterio en casos futuros. Pero claro, se puede justificar un cambio de criterio. Se puede justificar por un cambio de circunstancias. Puede ser que aquella interpretación hasta ahora seguida valiera para un escenario que ya no es el escenario que contemplamos, por lo tanto un cambio de circunstancias puede justificar un cambio de interpretación, o bien porque una reflexión madura lleva a la conclusión de que esa primera interpretación que se hizo no es la más adecuada, que hay una mejor interpretación, y esa mejor interpretación es la que hay que seguir. Entonces, no es que estén cerradas las puertas al cambio jurisprudencial, pero sí
se exige al Tribunal Supremo que motive con mucho cuidado por qué cambia de criterio. ¿Cuál es la razón por la cual se inclina por un giro jurisprudencial? Ese giro jurisprudencial va a causar es decir, va a entrar en tensión con la certeza jurídica, porque todo cambio implica una ruptura de las expectativas que había. También va a implicar una ruptura del principio de igualdad, porque el cambio de criterio implica que determinadas personas fueron juzgadas con arreglo al criterio anterior y otras personas por exactamente los mismos hechos van a ser juzgadas de acuerdo con un criterio distinto. Eso implica un trato desigual. Por lo tanto, está en juego la certeza jurídica y la igualdad, pero puede haber razones que justifiquen ese cambio de criterio. Entonces, la primera idea básica es que la regla general es la estabilidad, la continuidad, y por lo tanto la carga argumentativa la tiene el Supremo cuando decide cambiar de criterio. Entonces, supongamos que hay un cambio de criterio jurisprudencial. Insisto, todo el rato me estoy refiriendo al derecho penal. Entonces se plantean aquí dos grandes problemas, ¿no? ¿Qué ocurre si ese giro jurisprudencial es desfavorable para el reo? Es decir, el nuevo criterio es más gravoso desde el punto de vista penal que el criterio anterior. ¿Y qué ocurre cuando las cosas son al revés? Cuando el giro implica un giro hacia un criterio más suave. Entonces empecemos por el primer supuesto, que es el más importante, yo diría. Es decir, ¿qué ocurre cuando el Tribunal Supremo modifica su interpretación en una dirección desfavorable para el reo? ¿Se puede aplicar el nuevo criterio al caso concreto actual en el que se produce el cambio? ¿Se puede aplicar el nuevo criterio a casos que están pendientes de resolución? Por lo tanto, a casos referidos a hechos que tuvieron lugar cuando no se había producido este giro jurisprudencial. O por el contrario, el giro jurisprudencial solo puede aplicarse hacia el futuro, es decir, para regular los casos futuros relativos a hechos que todavía no se han producido. Bueno, este es un asunto discutible, distintos tribunales en distintos países han dado respuestas distintas, también hay muchos matices, hay que distinguir y subdistinguir, no hay seguramente un criterio categórico sin excepciones, pero digamos que en esta charla, que quiero que sea lo más directa posible para luego entrar en detalles, si quieren ustedes, en el momento de discutir y hacer preguntas después. Yo, digamos, como idea básica, defendería que ese cambio jurisprudencial desfavorable para el reo no puede tener efectos retroactivos. Esta es la idea básica que yo querría defender. En España, desde luego, eso ha sido muy discutido. Muchos autores y muchos jueces dicen: lo importante es la ley, no importa la jurisprudencia. La ley siempre ha estado ahí, simplemente ha habido un cambio de interpretación. Si el nuevo criterio es el criterio que el Tribunal Supremo considera correcto, pues ese es el criterio a través del cual interpretar la ley. Como la ley ya existía en el momento en que se produjeron los hechos, no hay ningún problema para aplicar el nuevo criterio al reo, aunque ese nuevo criterio sea desfavorable para el reo. A mí me parece que este argumento es ejemplo de esa inercia que yo les comentaba al principio. Es típico de personas que creen que todavía viven en el mundo de la Revolución Francesa, en la que lo que importa es la ley y solo la ley, y donde no hay ningún espacio para la interpretación. Y si acaso hay un espacio para la interpretación, pero muy reducido, de manera que la jurisprudencia tiene un papel muy marginal, con la consecuencia de que no importan los cambios jurisprudenciales. Mientras la ley existiera ya en el momento en que se cometieron los hechos, no hay nada de lo que preocuparse y por lo tanto el reo va a ver cómo es castigado en virtud de una ley,
a la luz del nuevo criterio interpretativo, por mucho que el nuevo criterio interpretativo no fuera el criterio que anteriormente seguía el Tribunal Supremo. Bueno, esa tesis, insisto, es una tesis que yo no comparto. Desde luego, no comparto la argumentación según la cual lo único que importa es la ley, porque, insisto, la idea según la cual solo importa la ley es una idea desfasada que no se ajusta al mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que, a mi entender, habría que hacer si el Tribunal Supremo, en un caso concreto, llega a la conclusión de que el criterio seguido hasta ahora debe ser sustituido por otro? Hay que proceder a un cambio jurisprudencial. Bueno, pues a mí me parece que lo que habría que hacer sería anunciar ese nuevo criterio para los casos futuros, pero aplicar al caso actual el criterio anterior. Es decir, utilizar el caso actual como la ocasión para anunciar la modificación jurisprudencial, anunciar que a partir de ahora ese es el nuevo criterio que seguirá el Tribunal Supremo, pero no aplicar todavía ese criterio al caso actual, aplicar al caso actual el criterio anterior. Es decir, lo que los anglosajones llaman prospective overruling, es decir, se modifica el criterio jurisprudencial con efectos prospectivos. Bueno, es verdad que esta técnica pues es novedosa, es una técnica que puede ser muy sorprendente, evidentemente es una técnica discutible, también en el mundo anglosajón esa técnica pues ha sido objeto de polémicas, pero a mí me parece que es una manera muy limpia de combinar, por un lado, la necesidad de cambiar de jurisprudencia si realmente hay buenas razones para hacerlo, y por otro lado, mantener los valores de la certeza jurídica y de la igualdad. Certeza jurídica evidentemente, ¿no? Es decir, si yo realizo unos hechos que en ese momento están afectados por una ley, y esa ley ha sido interpretada de determinada manera por el Tribunal Supremo, y de acuerdo con esa interpretación, lo que yo estoy haciendo no es delito, implica una lesión muy fuerte de la certeza jurídica que de golpe a mí me juzguen y el Tribunal Supremo diga, mire, el hecho sí es delictivo, porque hemos cambiado de opinión y ahora nos damos cuenta que esa interpretación que hicimos antes no es correcta. De acuerdo con la nueva interpretación, sí es delito lo que usted ha realizado y por lo tanto le condenamos. Claro, yo puedo alegar que ese cambio es sorprendente, que frustra la certeza jurídica. Y además, puedo yo quizá tener la sospecha de que se ha cambiado de jurisprudencia justo cuando ha venido mi caso. Puede ser que el Tribunal Supremo haya querido en mi caso aplicar un criterio anterior y es porque mi caso ha llegado al Supremo por lo que se cambia de jurisprudencia. Digo esto porque si yo soy un ciudadano normal y corriente, pues seguramente pues mi caso por mala suerte, si quieren ustedes, es el caso que ha llegado en el momento en que el Tribunal Supremo pues decide cambiar de jurisprudencia. Pero imagínense que mi caso es un caso muy delicado desde el punto de vista político, social, cultural, económico. Imaginemos que yo soy un banquero famoso, o soy un político, o soy una persona famosa por razones profesionales, o artísticas, o culturales. Imaginemos que toda la sociedad está pendiente de mi caso. Imaginemos que la sociedad sabe perfectamente cuál es el criterio que hasta ahora seguía el Tribunal Supremo, y de golpe llega mi caso y hay un cambio jurisprudencial. Bueno, aunque es perfectamente posible que el Tribunal Supremo haya sido perfectamente honesto, perfectamente objetivo, en ningún momento haya querido, digamos, hacer nada en contra mío, la sociedad puede tener alguna sospecha de por qué justamente cuando llega el caso de esta persona famosa, pues hay un cambio jurisprudencial. Entonces, para resolver esta
esta preocupación, pues la técnica del prospective overruling es útil, ¿no? Porque llegará mi caso, y aunque yo sea una persona muy famosa, el Tribunal Supremo dirá, utilizamos este caso para anunciar que hemos cambiado de criterio. El criterio que hasta ahora seguíamos queda sustituido por un nuevo criterio, de acuerdo con el cual sí es delictiva esta conducta. Pero, como lo anunciamos por primera vez en este caso, pues no vamos a aplicar el nuevo criterio a esta persona que nos ha traído este caso. Este nuevo criterio lo aplicaremos a partir de ahora a casos futuros. Por tanto, ven como la técnica esta de la modificación jurisprudencial con efectos hacia el futuro tiene la doble ventaja de asegurar mejor la certeza jurídica, porque si hay un cambio jurisprudencial será previamente anunciado para que todos lo sepamos, por tanto podremos todos reajustar nuestra conducta a la vista del cambio jurisprudencial anunciado, pero nunca el nuevo criterio se aplicará a hechos ya realizados. Y en segundo lugar, cualquier sospecha de parcialidad judicial queda completamente desactivada, porque por delicado que sea el asunto, por famoso que sea uno de los litigantes, el cambio jurisprudencial no le va a afectar a esa persona. Será un cambio que se anuncia para el futuro, pero esa persona seguirá sujeta al criterio que se seguía hasta ahora. Por lo tanto, creo que hay buenas razones para pensar, al menos seriamente, en la posibilidad de introducir este mecanismo. Una pregunta interesante que a veces surge en estos debates es, bueno, pero si la jurisprudencia es importante y resulta que un cambio jurisprudencial tiene que tener efectos prospectivos y no retroactivos, porque las personas confían en el criterio jurisprudencial que había en el momento de realizar los hechos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando se puede demostrar que el acusado nunca consultó la jurisprudencia? Es decir, había una ley, había una jurisprudencia de acuerdo con la cual determinado hecho no era delictivo, una persona realiza el hecho X, que no es delictivo, pero esa persona no ha consultado para nada la jurisprudencia. Entonces es acusada y la interpretación nueva convierte en delictiva esa conducta X. Entonces el abogado del señor acusado dice, bueno, pero vamos a ver, esto es un cambio jurisprudencial. Cuando ocurrieron los hechos, la interpretación que seguía el Supremo establecía que estos hechos X no son delito. No se puede aplicar retroactivamente el nuevo criterio, porque ese es favorable para el reo. Imaginemos que el fiscal dice, bueno, pero el señor acusado no consultó la jurisprudencia, por lo tanto, no se puede decir que confió en la jurisprudencia y ahora ve frustradas sus expectativas, digamos, de que la conducta que iba a realizar no sería calificada como delito. Bueno, yo creo que es irrelevante el dato de que el acusado no consultara la jurisprudencia. Del mismo modo que es irrelevante que consultara la ley. Imaginemos por un momento el siguiente supuesto. Hay una ley de acuerdo con la cual clarísimamente el hecho X no es delito. Luego el legislador cambia la ley. Y a partir de la nueva ley, sí es delito realizar X. Imaginemos una persona acusada de este delito, pero que realizó los hechos cuando estaba en vigor la primera ley. Bueno, evidentemente el juez no puede aplicar la segunda ley, porque sería aplicar la segunda ley retroactivamente a unos hechos que ocurrieron cuando estaba en vigor la primera ley. Eso sería clarísimamente una violación del derecho a que no se aplique retroactivamente una ley penal desfavorable. Y estarán de acuerdo conmigo, me parece, que sería absurdo que el fiscal dijera, un momento, hemos descubierto que el acusado nunca leyó la ley que estaba en vigor cuando realizó los hechos. La respuesta del juez sería, es irrelevante, no podemos aplicar la segunda ley con efectos retroactivos porque nos lo impide el principio de irretroactividad de las disposiciones penales desfavorables,
Y no importa que esta persona en concreto nunca consultara ninguna ley. Es decir, que el principio que impide la aplicación retroactiva de una ley penal desfavorable es un principio, si quieren ustedes, objetivo, que no depende de las creencias del acusado. Bueno, pues del mismo modo me parece a mí que si damos importancia a la jurisprudencia, pues hay que aplicar el derecho que estaba en vigor en el momento en que se realizaron los hechos. Ese derecho es la suma de ley y jurisprudencia, y si hay un cambio de jurisprudencia, ese cambio no se puede aplicar retroactivamente y es irrelevante que el acusado en ningún momento consultara la jurisprudencia. Del mismo modo que es absolutamente relevante que el acusado no consultara la ley antes de actuar. En realidad, piensen ustedes qué pocas personas consultan las leyes antes de actuar. Es decir, como sabemos perfectamente, pues los jueces están, digamos, vinculados a una serie de principios que rigen la aplicación del derecho penal y es absolutamente irrelevante, insisto, el grado de consultas que hicieran los acusados en su momento para conocer el derecho vigente. Por lo tanto, yo entiendo que puede haber muchos matices, muchas excepciones, pero la idea básica que yo me atrevería a defender es la idea de que el cambio jurisprudencial desfavorable para el reo tiene que tener efectos hacia el futuro y no hacia el pasado. Si el cambio, en cambio, es favorable para el reo, pues seguramente lo más razonable es aplicarlo retroactivamente, es decir, que el nuevo criterio beneficie ya a las personas que realizaron los hechos, no solo los que realizaron los hechos con anterioridad al cambio jurisprudencial. Pero es interesante ver una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hay bastantes autores en España que dicen que el cambio jurisprudencial favorable al reo debe ser retroactivo, pero en cambio dicen que el cambio desfavorable al reo puede ser retroactivo. Es decir, repito, hay autores que dicen, si hay un cambio favorable, el nuevo criterio se debe aplicar, por tanto debe beneficiar al reo. Pero si hay un cambio desfavorable, no hay que aplicarlo. Se puede aplicar retroactivamente sin ningún problema. Y eso me parece es un error. Yo, entre los dos principios, principio que prohíbe la retroactividad desfavorable y principio que permite u obliga la retroactividad favorable, creo que de los dos principios es mucho más importante el primero. Es mucho más importante asegurar que el cambio jurisprudencial desfavorable no se aplicará retroactivamente que no asegurar que el cambio favorable se aplicará retroactivamente. Porque eso ocurre lo mismo en el caso de la ley. Hay dos principios aquí. Primer principio, el cambio de ley no se puede aplicar retroactivamente cuando es desfavorable. Esto es sagrado. Ningún país civilizado en este mundo permite un cambio de ley penal desfavorable para el reo con efecto retroactivo. Es casi un principio sagrado el que prohíbe la retroactividad en lo desfavorable. Ahora, el otro principio, el que dice si hay un cambio favorable, entonces ese cambio se puede aplicar retroactivamente, bueno, ese es un principio que también se admite en muchos países, pero no es tan importante como el primero. Es decir, mientras que el primero es un principio categórico que no admite fisuras, no se puede admitir un cambio legislativo en lo desfavorable, con efectos retroactivos. En cambio, el otro principio, el que dice si hay un cambio legislativo favorable, apliquemos ya la nueva ley con efectos retroactivos, eso es un principio muy defendible, pero no tiene tanta importancia moral, diría, que el primero. Por lo tanto, me parece un poco raro que haya personas que no vean ningún problema en un cambio jurisprudencial peyorativo que implica castigar una conducta que en su momento no era calificado como delito por la jurisprudencia vigente, no ver ningún problema ahí me llama la atención, porque yo creo que deberíamos ver un problema ahí. Deberíamos decir, es un problema que un
una conducta que en ese momento la jurisprudencia no calificaba como delito, ahora sea penada, porque ha habido un cambio jurisprudencial. Deberíamos ahí ver un problema, y en cambio me parece más secundario el defender la tesis de que el cambio favorable al reo se puede aplicar retroactivamente. Bueno, hasta aquí, digamos, he tratado de presentar algunas ideas acerca de la importancia de la jurisprudencia en materia penal, que es el campo en el que más difícil resulta defender un papel para la jurisprudencia, porque ahí el peso de la tradición es muy fuerte. La idea de que solo el legislador crea delitos y penas es una idea muy fuerte. La exigencia de que el legislador sea muy claro y preciso es una exigencia muy intensa. Y por lo tanto es fácil que en ese campo la jurisprudencia esté fuera del radar del operador jurídico. Y en cambio me parece hemos de hacer la operación contraria, darle a la jurisprudencia la máxima visibilidad, la máxima importancia, porque inevitablemente la tiene en un sistema jurídico que no puede llegar al nivel de precisión legislativa en el que soñaba los revolucionarios franceses. Si hasta ahora me han seguido y les he medio convencido de que efectivamente, incluso en materia penal, la jurisprudencia importa, pues supongo yo que tendré las cosas más fáciles si les digo que en otros campos del derecho, pues también la jurisprudencia importa. Por ponérselo un ejemplo, y con esto acabo, recientemente en España hemos tenido una gran polémica en virtud de una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia de derecho fiscal, derecho tributario, el derecho que regula los impuestos. Durante unos 40 años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido estable en el sentido de decir que un determinado impuesto lo tiene que pagar el prestatario y no el prestamista en un contrato de préstamo. Bueno, luego, después de 40 años, el Tribunal Supremo dicta una sentencia y dice que no, que quien tiene que pagar el impuesto es el prestamista. Y entonces surge la pregunta de si eso tiene consecuencias para los contratos que se suscribieron antes. Pueden imaginarse ustedes la catástrofe financiera que habría supuesto para España que el nuevo criterio jurisprudencial se aplicara retroactivamente. Por suerte, en unas sentencias posteriores, el Tribunal Supremo dijo que después de 40 años de estar diciendo lo que estaba diciendo, era mejor continuar con el mismo criterio, porque el criterio por el que se había inclinado en esa sentencia intermedia era un criterio que no era evidentemente mejor que el que había seguido hasta ahora, y que por lo tanto, después de 40 años, ese criterio es el que iba a seguir utilizando, y que si el legislador no compartía esa interpretación que durante 40 años el Tribunal Supremo había hecho, pues no había ningún problema en que se cambiara la ley. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Una vez el Supremo confirmó que seguiría aplicando el criterio jurisprudencial que durante 40 años había seguido y que esa sentencia intermedia que se produjo pues era un accidente al que no había que hacerle ningún caso, bueno, pues el gobierno español dictó un decreto ley diciendo cambiamos la ley y a partir de ahora quien va a pagar el impuesto es el prestamista y no el prestatario. Ningún problema. En realidad este es un ejemplo de cómo hay un juego interesante aquí entre Parlamento y Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo interpreta una ley durante 40 años de una determinada manera y el Parlamento lo sabe, lo ve y no hace nada, hay que presuponer que el Parlamento coincide con ese criterio del Tribunal Supremo. De hecho, cuanto más tiempo pase, más seguro estará el Tribunal Supremo de que su interpretación es correcta, porque cuantos más años pasen y más ocurra que distintos gobiernos de distinto color político van gobernando el país, distintas mayorías van funcionando en la correspondiente legislatura, y todos ellos ven cómo el Tribunal Supremo interpreta esa ley de esa manera y no hacen ningún movimiento para cambiar la ley, eso es señal de que al poder político le parece bien la interpretación que está haciendo el Tribunal Supremo en materia de este impuesto. Y si al final resulta que en un momento determinado el gobernante, la mayoría parlamentaria correspondiente, no está de acuerdo con la interpretación que está haciendo el Supremo, pues que cambie la ley, lo tiene fácil. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? En España, a raíz de este diálogo
entre jueces y entre Corte Suprema y Parlamento, bueno, pues el criterio seguido hasta ahora por el Tribunal Supremo se ha mantenido y eso ha dado lugar a una modificación legislativa, de manera que ahora quien paga este impuesto es el prestamista y no el prestatario. Pero hubo mucha polémica en España a partir de estas sentencias que les he comentado, y lo que era un poco lamentable en el debate público es la poca importancia que la gente, y cuando digo la gente digo en general, los ciudadanos, los periodistas, incluso los juristas que opinaban al respecto, la poca importancia que le daban a la estabilidad jurisprudencial. Se parecía como si no fuera un dato extraordinariamente relevante el dato de que durante 40 años el Tribunal Supremo, sentencia tras sentencia, hubiera fijado claramente como criterio que ese impuesto del que les estaba hablando lo tenía que pagar el prestatario. Bueno, este es un dato de extraordinaria importancia. Solo personas que no se han percatado de la importancia de la jurisprudencia pueden pensar que es un dato menor de que el Tribunal Supremo había fijado un criterio así, con este grado de estabilidad durante tantas décadas. De nuevo, las inercias mentales de un mundo que no es el nuestro llevaban a mucha gente a decir, bueno, lo importante es la ley. La ley se puede interpretar de otra manera. Bueno, sí, la ley se puede interpretar de otra manera, pero durante 40 años se ha interpretado de una determinada manera. Y el poder político lo sabe y lo ha visto bien. En ese momento, si hay que hacer un cambio, lo tiene que hacer el Parlamento a través de una nueva ley. No de golpe, con sorpresas y con efectos retroactivos un día determinado. Entonces, creo que si en materia penal podemos sostener que hay un espacio importante para la jurisprudencia, no digamos ya en otros campos donde la reserva de ley y el principio de taxatividad no operan con el mismo grado de fuerza. Bueno, yo sugiero quizá que me pare aquí porque no les quiero aburrir con más disquisiciones mías y estaré muy interesado en contestar a sus preguntas y en conocer sus objeciones, sugerencias, críticas que pueden hacerles. Les quiero insistir en que estas ideas mías son polémicas, controvertidas, mucha gente no las comparte. En España me siento un poco como un tipo un poco raro que va contracorriente, porque oficialmente lo que se dice es que aquí lo que importa solo es la ley y la jurisprudencia tiene un protagonismo menor. Yo me siento muy en contra de esta tesis oficial y si encuentro apoyos en El Salvador, se lo agradeceré mucho. Muchísimas gracias, doctor Víctor Ferreres, por la excelente ponencia que nos ha realizado en esta mañana. Vamos a esperar que nuestros asistentes al webinario puedan escribir sus interrogantes justo en el chat que hemos dispuesto en la parte inferior derecha de su pantalla para que puedan escribir sus interrogantes. Vamos a esperar que los asistentes escriban las consultas o las interrogantes que tengan en este momento. Posteriormente, este servidor las va a copiar y de forma ordenada le voy a dar lectura para que el doctor Víctor Ferreras pueda darnos una respuesta adecuada a estas interrogantes. Bueno, ya tenemos la primera interrogante que nos hace la licenciada Hazel Cabrera, a quien yo le voy a dar lectura en este momento, y dice: quisiera me explicara nuevamente lo atinente al cambio legislativo a partir del cambio jurisprudencial y si se menciona en la reforma de la norma que deviene justamente de la sentencia. Le puedo preguntar pone el tema del impuesto, veo aquí. Del tema del impuesto, sí, vale. Correcto. Vale. Sí, bueno, pues me parece que lo que quiere la compañera es que le aclare un poco lo que he explicado sobre lo que ocurrió en España, ¿verdad?, a través de estas sentencias relativas a este impuesto. Bueno, pues, a ver, lo explico otra vez y luego, si usted quiere, me precisa más dónde está la duda o dónde está la
aclaración que quiere que le haga, ¿no? Entonces, había una ley en España que efectivamente se podía interpretar de dos maneras. Quiero decir, no era evidente cuál de las dos interpretaciones era la correcta. Se podía interpretar que esa ley estaba exigiendo al prestatario pagar el impuesto, o por el contrario se podía entender que esa ley estaba exigiendo el pago del impuesto al prestamista. Entonces, cuando la ley salió del Parlamento, se podía interpretar de las dos maneras. Digamos que no habría sido un absurdo sostener una tesis o sostener la contraria. El Tribunal Supremo optó por entender que la interpretación correcta era la que hacía pagar este impuesto al prestatario. Y así lo fue diciendo durante años, cada vez que había un litigio que llegaba al Tribunal Supremo. Es más, cuando el legislador, por ejemplo, modificaba la ley y elevaba o rebajaba la tasa sobre este impuesto, lo hacía partiendo de la base de que el impuesto lo pagaba el prestatario, porque es lo que el Tribunal Supremo iba diciendo. Y así fue durante 40 años, hasta que un día un asunto llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo: aunque es verdad que durante décadas hemos sostenido que la interpretación correcta de esta ley es la que grava al prestatario, es la que hace gravar al prestatario, en realidad la mejor interpretación es la opuesta. Y por lo tanto habría que entender que quien tiene que pagar el impuesto es el prestamista. Claro, entonces esta sentencia causó un gran revuelo porque la sentencia como tal no decía nada sobre los efectos retroactivos. Y hubo muchos bancos que dijeron, bueno, si esta nueva sentencia que establece este nuevo criterio se aplica a los contratos firmados con anterioridad, pues va a ocurrir que el prestamista va a tener que devolver al prestatario una cantidad de dinero porque figura que no era el prestatario, sino el prestamista el que tenía que pagar el impuesto, ¿de acuerdo? Eso dio lugar a una situación muy grave en el sistema financiero español esos días. Y entonces el Tribunal Supremo, como tenía que resolver casos parecidos que estaban pendientes, pues volvió a pronunciarse al respecto. De hecho, se reunió el pleno de la sala competente para que en pleno se fijara un criterio estable para el futuro. Y el pleno del Tribunal Supremo dijo: vamos a continuar con el criterio que hemos seguido durante 40 años y por tanto vamos a desautorizar el criterio que se ha seguido en esta sentencia anterior. Y por lo tanto se confirmó la continuidad de la tesis según la cual es el prestatario el que tiene que pagar el impuesto. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez salió inmediatamente a decir: aprobamos un decreto ley para reformar la ley y establecer que a partir de ahora este impuesto lo va a pagar el prestamista y no el prestatario. Evidentemente al Tribunal Supremo le pareció estupendo, porque el Supremo aquí lo que hace es interpretar la ley. Si cambia la ley, pues cambia efectivamente la norma, ¿verdad? Entonces, de algún modo, ese es un ejemplo de cómo tenemos una ley que sale del Parlamento con ciertas dudas interpretativas, se estabiliza la interpretación gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa jurisprudencia es estable durante 40 años y hay una pequeña duda en algún determinado momento, se confirma la continuidad de esa jurisprudencia y ahí sí interviene el poder político y con toda la legitimidad democrática del mundo se cambia la ley y a partir de ahora quien paga este impuesto es el prestamista. Esta es un poco la sucesión de hechos relevantes que se produjeron aquí. No sé si hay alguna duda más específica que quiere que le aclare sobre esto. Vamos a ver, en este momento tenemos más interrogantes. Dale. Jaciel Cabrera nos dice que nada más que muchas gracias, que interesante que la aplicación provoque una reforma. Yo creo que está satisfecha con la respuesta. Gracias. Sí, de hecho, efectivamente, lo que es bonito es como la pequeña polémica que se produjo entre los magistrados del Tribunal Supremo actuó como de catalizador. Es decir, es como si el Parlamento hubiera estado pasivo durante 40 años
y de golpe cuando ve que los propios miembros de la Corte Suprema discuten de nuevo la interpretación de la ley, en ese momento es como si se despertara el Parlamento y dijera, bueno, pues yo quiero que pague este impuesto el prestamista. O sea, sería un ejemplo de cómo a veces las polémicas internas en la Corte pueden actuar de catalizadores políticos. Eso es. Bien, muchísimas gracias, doctor Víctor Ferreres. Vamos a proceder a la siguiente interrogante. Muy bien. El licenciado Fernando Marroquín Galo, a quien enviamos un cordial saludo desde nuestra Escuela de Capacitación Judicial, exdirector de nuestra escuela, está conectado y nos hace las siguientes interrogantes. ¿Qué implicaciones tiene esta visión de la jurisprudencia en la forma de divulgación de la jurisprudencia? Esa es la primera pregunta. Existen otras tres más, pero vamos a ir en orden, si le parece, doctor. Claro, efectivamente. No se trata solo de asegurar que la Corte Suprema esté en condiciones institucionales adecuadas para formar jurisprudencia de calidad, lo que, insisto, quiere decir tener tiempo para pensar, no estar abrumado con un excesivo número de casos, poder redactar bien las sentencias, pensarlas, cada párrafo, cada frase, meditarla. No solamente eso, sino, como apunta muy bien la persona que me está preguntando, saber divulgar correctamente esa jurisprudencia. Lo cual exige a la Corte Suprema tener unos buenos servicios de publicación, es decir, no solamente suministrar esa sentencia, sino tener unos informes que de algún modo hagan un resumen de la jurisprudencia relevante en distintos sectores, sino también, también la manera, por ejemplo, de enseñar el derecho en las facultades de Derecho, enseñar a los alumnos a leer sentencias. La única manera que podemos tener jueces que sepan redactar bien sentencias capaces de formar jurisprudencia de calidad es tener buenos lectores. Solo porque hay buenos lectores hay buenos autores. Solo porque los estudiantes de Derecho saben cómo leer bien sentencias, puede haber el día de mañana jueces que sepan redactar bien las sentencias. Entonces esto es un círculo vicioso o un círculo virtuoso según vayamos en una dirección u otra. Entonces, me parece sí, que exactamente, jurisprudencia de calidad, bien publicitada, bien resumida por los servicios de la propia Corte, luego toda una cultura de enseñanza del derecho en el que, siendo importante como lo es saber leer las leyes, que esta es otra cosa que hay que saber también, entrenarse para la lectura sistemática de las leyes, ser capaz de coger una ley de arriba abajo, leerla completamente y ver la lógica interna de aquella ley. La ley es un sistema. Ahí la idea del código me parece importante. Yo soy un gran defensor de la idea del código, porque es la idea de la sistematicidad, del orden, del juego entre distintos preceptos de un cuerpo legislativo. Pero al lado de eso, al lado de esa técnica en la que de algún modo los países del civil law somos mejores, tenemos una mejor tradición sistemática, los países del civil law que los países del common law, pero en cambio cuando se trata de redactar sentencias y de leerlas, nos ganan de goleada los países del common law. Entonces habría que saber un poco más redactar y leer. Entonces yo diría sí, unos grandes servicios de publicación de las sentencias, una gran capacidad habría que tener de resumir la jurisprudencia y luego un modo de enseñanza del derecho que dé mayor protagonismo a la lectura y crítica de las sentencias. Gracias, doctor. Vamos a proceder a la segunda interrogante. Dice, ¿cuál sería la diferencia entre jurisprudencia y doctrina legal, si hay alguna? Siempre de parte del doctor Fernando Galo. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, como siempre pasa en estas conversaciones tan fascinantes, que a mí cada vez me gustan más, que tenemos juristas de distintos países, ¿verdad? Es que nos damos cuenta que hay valores comunes, ideas comunes, intuiciones comunes, y luego las idiosincrasias, las contingencias, los accidentes de cada país, de cada tradición, ¿no? Entonces, es posible, no sé, que en España la expresión doctrina jurisprudencial o doctrina
tenga un significado distinto que jurisprudencia, puede ser que en El Salvador estas palabras se utilicen en un sentido más preciso, por lo tanto habría que ver un poco cuáles son los usos lingüísticos dominantes en cada jurisdicción. Pero yo en principio, para mí jurisprudencia, doctrina es lo mismo, o sea, no acabo de ver fácilmente qué contraste debamos establecer entre jurisprudencia y doctrina. Una cosa es la doctrina de los autores, la doctrina académica, es decir, lo que hacen los académicos, los profesores, cuando hacen libros y ofrecen su interpretación del derecho, y hablamos de doctrina dominante cuando decimos la mayoría de los autores que se han pronunciado sobre este tema piensan que la respuesta correcta es X, eso es doctrina de los autores, doctrina científica si quieren, y luego está la jurisprudencia de los tribunales. A veces hablamos de doctrina jurisprudencial, pero hablando ya de la Corte Suprema no acabo de ver yo diferencia entre doctrina y jurisprudencia, pero insisto en que puede ser perfectamente que en el contexto concreto de El Salvador pues haya una distinción más refinada que la que yo tengo en la cabeza, y es perfectamente posible que haya que distinguir, pero así yo en principio no acabo de ver qué importante distinción. Sí. Ahora sí. ¿Sí me escucha? Perdone, no le he oído antes, José Mauricio, no le he podido oír. Tenía el micrófono apagado, ahorita ya está nuevamente restaurado. Voy a leer la pregunta número 3. Vale. ¿Qué exigencias derivan de esta visión de la jurisprudencia con respecto al perfil de los magistrados del Tribunal Supremo, frente al riesgo de partidización de las elecciones de magistrados? Como no estoy viendo el redactado, ¿le importa volverme a leer la pregunta? Porque no estoy leyendo bien el texto y no lo he podido oír bien. Ok, nuevamente. ¿Qué exigencias derivan de esta visión de la jurisprudencia con respecto al perfil de los magistrados del Tribunal Supremo, frente al riesgo de partidización de las elecciones de magistrados? Claro. Bueno, este es un gran tema y le agradezco muchísimo esta pregunta porque efectivamente es una gran pregunta. Vamos a ver, yo pienso que hay como dos preguntas diferentes, ¿no? Una es, ¿qué valor le queremos dar a la jurisprudencia? ¿Cuánto poder debe tener el Tribunal Supremo en comparación con los tribunales inferiores? Porque efectivamente, si decimos que el Tribunal Supremo va a crear jurisprudencia y que se espera que esa jurisprudencia sea seguida por los tribunales inferiores, de algún modo se está potenciando mucho al Tribunal Supremo. Por tanto, en el interior del Poder Judicial, mi tesis lleva a un gran, si queréis, desplazamiento de poder en favor de la cúspide. ¿Vale? Entonces hay ventajas e inconvenientes en eso, pero esa es una tesis. Pregunta distinta sería, ¿qué grado de conexión debe existir entre el Poder Judicial y los órganos democráticos? ¿Qué tipo de checks and balances tiene que haber entre el Poder Judicial y las ramas políticas? Y si tiene que haber algún tipo de conexión, ¿cómo tiene que establecerse esa conexión? Esa conexión debe existir a través del sistema de nombramiento de los jueces. ¿Todos los jueces? ¿Solo los jueces de la cúpula? ¿Qué grado de accountability, qué grado de rendición de cuentas deberíamos imponer al Poder Judicial ante los poderes políticos? Bueno, todo eso es muy interesante y muy difícil, pero es posible que tengamos que distinguir las dos preguntas, porque alguien podría decir, estoy de acuerdo con el profesor Ferreres en que hay que potenciar la Corte Suprema para que haya certeza jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, pero en cuanto a la legitimación democrática de la Corte Suprema, a mí me parece que estaría bien que la Corte Suprema se eligiera de un modo muy neutral, sin politización.
Y otra persona podría decir, yo también estoy de acuerdo con el profesor Víctor Ferreres cuando dice que hay que potenciar la Corte Suprema para generar certeza e igualdad en la aplicación de la ley, pero yo creo que sí es importante inyectar dosis de legitimidad democrática y habría que establecer mecanismos de una mayor intervención de las ramas políticas a la hora de elegir a los miembros de la Corte Suprema. Es decir, es perfectamente compatible mi tesis con una tesis más favorable, digamos, a mecanismos neutrales de elección de los jueces, y es también compatible con tesis más favorables a mecanismos más democráticos de elección de los jueces. Digamos que son como dos discusiones paralelas que en algún momento efectivamente, digamos, se entrelazan, pero que en principio analíticamente habría que distinguir. Muchísimas gracias, doctor. Procedemos a la siguiente interrogante. Muy bien. Los cambios jurisprudenciales favorables deben habilitar la revisión de sentencias condenatorias firmes. Vale, muy interesante la pregunta. Bueno, como yo les he sugerido cuando he hecho la exposición, digamos, mi corazón palpita muy fuertemente cuando me preguntan, ¿cree usted que el cambio desfavorable al reo se puede aplicar retroactivamente? Porque mi corazón dice con mucha fuerza, no se puede aplicar retroactivamente el cambio desfavorable. Si ahora me preguntan, ¿y qué ocurre con el cambio favorable al reo? ¿Se tiene que aplicar retroactivamente hasta el punto de revisar la sentencia condenatoria firme? Mi corazón también palpita, pero ya no con tanta pasión, digamos. Yo creo que ahí hay mucho margen para que distintos países tengan doctrinas y sistemas diferentes. Hay países donde la retroactividad es solo para casos todavía pendientes, pero que no se llega a revisar la sentencia firme. En otros países se llega incluso a revisar la sentencia firme. Seguramente, esto lo tendría que pensar yo más, pero seguramente si damos el paso de admitir que la retroactividad favorable tiene que operar, pues si ya damos ese paso, démoslo hasta todas las últimas consecuencias, que implica la revisión de la sentencia firme. Pero, digamos, tampoco es absolutamente irrazonable que un país gradúe esa retroactividad. Yo hace bastantes años publiqué un libro que se llama El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia, y dedicaba un último capítulo al tema este de la retroactividad favorable por un cambio jurisprudencial, y vi un poco algunos países. Como escribí el libro hace ya mucho tiempo, me he olvidado de los detalles, pero me acuerdo que distintos países seguían distintos grados de retroactividad, y solo en algunos la retroactividad llegaba a la revisión de la sentencia firme. Yo personalmente me inclino por admitir la revisión de la sentencia firme, pero eso depende de los datos de derecho positivo del país del que estemos hablando. Si hablamos de grandes principios, pues ya les digo, para mí el gran principio es el que prohíbe la retroactividad desfavorable. El principio que permite o incluso obliga la retroactividad favorable, para mí es un principio que es menos importante. Y a partir de ahí, pues entiendo que distintos países sean más o menos partidarios de llegar al extremo de revisar la sentencia firme condenatoria. Entonces, no sé, a mí me gustaría ver un poco los datos del derecho positivo de El Salvador y a partir de ahí hacer una interpretación determinada. Pero sí, la conclusión a la que llegáramos es que en El Salvador no se puede revisar la sentencia firme, por mucho que haya cambiado el criterio jurisprudencial, no sería esto una barbaridad, no sería una cosa inaceptable, porque hay otros muchos países donde, en Alemania, al menos cuando yo hice el libro que les he comentado, en ese momento, no sé si esto ha cambiado ahora, pero en Alemania, si la sentencia era firme, no se podía beneficiar el condenado de un cambio jurisprudencial favorable. Yo les quiero insistir, puedo ser pesado, pero para mí lo más grave es lo otro. Para mí lo más grave es aplicar retroactivamente un cambio desfavorable. Ante el favorable, pues veo bien que haya retroactividad,
pero mis pequeños estudios de derecho comparado me llevan a concluir que hay mucha variedad razonable ahí y que si en El Salvador, por ejemplo, se concluyera que no se puede revisar la sentencia firme, no me parecería eso una evidente violación de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. No me he ido, se me ha paralizado mi video, pero aquí estoy. ¿Me puede escuchar, verdad? Sí. Ok. Tengo un problema con mi cámara, pero voy a seguir únicamente con audio. Voy a dar lectura a la siguiente interrogante. ¿Qué responsabilidad se podría deducir a jueces de instancia que se resistan sin justificación a seguir la jurisprudencia estable y argumentada del Tribunal Supremo? Bueno, esta es una pregunta realmente excelente. De verdad, muchas gracias por esta pregunta. Yo pienso que lo más importante realmente es hacer las reformas que hagan falta para asegurar que el Tribunal Supremo esté en condiciones de crear jurisprudencia de calidad. Pensando, por ejemplo, en el caso concreto de España, si hay problema es porque la jurisprudencia del Supremo es contradictoria o porque está hecha a veces con tanta rapidez que hay jueces inferiores que han pensado un poco más que los magistrados del Supremo y consideran que el Supremo se ha equivocado. Y tienen buenas razones para pensar que el Supremo se ha equivocado. Entonces, cuando los tribunales ven que el tribunal que está en la cúspide actúa correctamente, piensa las cosas, redacta las sentencias con cuidado, la jurisprudencia es estable, es de calidad, de manera natural los tribunales inferiores siguen. Y os puedo contar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que interpreta el derecho de la Unión Europea. Es un tribunal que no es perfecto, tiene sus defectos, pero hay una cosa muy buena de este Tribunal de Justicia, y es que es muy escrupuloso cuando redacta las sentencias, que además se tienen que traducir a todos los idiomas de la Unión Europea, y por lo tanto tiene que escribir la sentencia en la versión original de manera muy clara, porque eso se va a tener que traducir en muchos idiomas. Escribe frases relativamente cortas, enumera muy bien los párrafos, de manera que en cada párrafo hay una idea distinta, y cuando fija un criterio, utiliza unas palabras que repite exactamente igual en casos futuros, de manera que cuando define un concepto, utiliza unas expresiones que va a repetir constantemente. Con lo cual, hay cierta previsibilidad en el modo de razonar y de aplicar el derecho por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La consecuencia es que los jueces nacionales, que son jueces inferiores al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera natural, cuando resuelven casos, se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hace falta que formalmente se les diga que están vinculados. De manera natural siguen el criterio del Tribunal de Justicia, porque tienen respeto al Tribunal de Justicia. Ven que es un Tribunal de Justicia que hace bien su trabajo y que la jurisprudencia que dicta es clara, es uniforme, es estable y es de calidad. Entonces, yo creo que esa sería la gran batalla. Ahora, en nuestra tradición del civil law española, yo no sé qué puede ocurrir en El Salvador, pero en el caso de España es muy difícil sostener que si un juez se desvía de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa desviación puede ser sancionada. La sentencia que haya dictado ese juez podrá ser revocada por el Tribunal Supremo. Pero personalmente a ese juez no se le puede hacer nada, en principio, porque, al menos en la tradición española, la independencia judicial protege a ese juez. Ese juez puede discrepar del criterio del Supremo. La sentencia que ese juez dicte podrá ser revocada por el Tribunal Supremo. Podemos incluso criticar al juez por perturbar el sistema yendo en una dirección claramente distinta de la marcada por el Tribunal Supremo. Ahora, sancionar al juez por esa desviación resulta muy difícil en España por el principio de independencia judicial. Yo no sé si en otros países no habría los obstáculos que tenemos en España para plantearse la posibilidad de legislar y establecer que es sancionable
ese tipo de conducta. Yo, personalmente, al menos pensando en un país como España y en países, digamos, que tengan una tradición jurídica parecida, soy más favorable a resolver el problema con reformas institucionales que hagan que el Tribunal Supremo esté, como he dicho ya varias veces, en buenas condiciones institucionales para generar la jurisprudencia que necesitamos, y preocuparnos menos por qué tipo de sanciones tienen que imponerse a los jueces que se separen del criterio del Supremo, porque esos jueces eran pocos y seguramente estaríamos amenazándoles con sanciones que de algún modo podrían perturbar su independencia judicial. Dicho esto, también les tengo que decir que en España ha habido algunos casos en los que ha habido jueces que han sido condenados por prevaricación. Este es un delito que yo no sé si lo tienen ustedes en El Salvador, pero lo tenemos en España, y es un delito un poco peligroso, porque es el delito que cometen los jueces cuando, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, dictan sentencia ilegal, sentencia que no se ajusta al derecho. Entonces, el gran problema es quién determina cuando una sentencia es claramente prevaricadora, ilegal. Bueno, el Supremo, ¿no? En definitiva, el Supremo es el que tiene que decir si aquella interpretación que ha hecho ese juez es claramente errónea, es claramente fuera de lo razonable. Bueno, en algunos casos, el gran argumento que ha dado el Tribunal Supremo para decir que aquella interpretación que había hecho ese juez era prevaricadora, es decir, simplemente que el Tribunal Supremo tenía jurisprudencia y que esa jurisprudencia marcaba claramente un criterio y que desde el momento que ese juez se ajustó a un criterio distinto, pues prevaricó. Con lo cual, así como les he dicho que en principio en España tenemos cierta reticencia a sancionar a los jueces por el mero hecho de desviarse de la jurisprudencia del Supremo, no deja de ser verdad que de manera indirecta el desviarse de la jurisprudencia del Supremo aumenta el grado de probabilidad de que se califique como prevaricadora la interpretación por la que se ha inclinado el juez. Entonces, bueno, en definitiva, yo diría, no pensemos tanto en las sanciones a imponer a los jueces, pensemos más en qué mejoras hay que introducir en la forma de operar del Tribunal Supremo. El día que tengamos, al menos en España, un Tribunal Supremo que funcione con jurisprudencia coherente, clara, de manera natural los jueces inferiores seguirán, que es exactamente lo que está ocurriendo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias, doctor. Tenemos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 preguntas más. ¿Podemos darle lectura, doctor? Sí. Voy a intentar ser breve en las respuestas para poder responderlas a todos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor. Seguimos con Lilian. Lilian nos pregunta si en determinado caso llegase a existir dualidad o conflicto entre la norma y la jurisprudencia, favoreciendo al reo la jurisprudencia, ¿cuál de las dos prevalecería teniendo claro que jerárquicamente prevalece la norma? Bueno, entiendo que está diciendo que hay una ley y luego hay una jurisprudencia que interpreta la ley en una dirección favorable al reo. Bueno, pues ahí hay que aplicar esa jurisprudencia, claro. Sí, es decir, la ley se podría haber interpretado en una dirección más gravosa, pero el caso es que el Tribunal Supremo ha optado por formar una jurisprudencia suave. Entonces, esa es la jurisprudencia que hay que seguir, por mucho que se pueda sostener que la ley correctamente interpretada abonaba una interpretación más gravosa. Gracias, doctor. Vamos a seguir con la siguiente interrogante. Carlos Adalberto Montoya Cepeda nos dice: muchas gracias, doctor Ferreres. Para contextualizar mi consulta, parece que existen dos premisas respecto al cambio jurisprudencial. Número 1. No aplicarlo de forma retroactiva es perjudicial al administrado, imputado, prestatario, contribuyente, etc. Número 2. Aplicarlo retroactivamente cuando es favorable. Por lo que he entendido, estas premisas se aplican a casos que están siendo juzgados. Si esto es así, mi pregunta es: ¿cuál sería el tratamiento para los casos que no están siendo juzgados,
pero que han ocurrido antes del cambio jurisprudencial. A ver si entiendo, es decir, estamos hablando de hechos que ocurrieron cuando estaba operando el criterio anterior, pero que no se han juzgado todavía. Bueno, si el cambio es desfavorable para el reo, yo entiendo que lo importante es que los hechos se cometieron cuando estaba operando el criterio anterior y por lo tanto hay que aplicarles el criterio anterior. Si el cambio es favorable al reo, entonces ahí hay mayor espacio para la flexibilidad, como les decía. Ahí podemos distinguir distintos grados de retroactividad. Pero si estamos hablando del cambio desfavorable para el reo, a mí me parece que lo relevante es el momento en que se realizaron los hechos, no el momento en el que se juzga. Por lo tanto, si cuando se realizaron esos hechos, en ese momento, la jurisprudencia calificaba esos hechos como no delictivos, entonces, por mucho que cambie el criterio, a esos hechos no se les puede aplicar la calificación de delito. Bueno, esa sería la idea. Continuamos. Dice José Luis González Sí. Serrano, nos dice: buenos días, estimados. Muchas gracias por todas sus aportaciones, doctor Ferreres. Ha sido de mucha ayuda su clase de este día. Sobre la consulta que se ha efectuado relativo a la distinción entre doctrina legal y jurisprudencia, la Cámara de lo Contencioso Administrativo ya se ha referido a la sentencia definitiva y aparece por ahí el nombre de un aparentemente código del archivo, se supone, donde está referido a lo que nos dice acá José Luis González. Bueno, esta no es una interrogante, solamente una forma. No, le agradezco mucho la referencia, porque como le sugería en mi respuesta, pues en cada contexto jurídico, en cada país, pues hay un conjunto de términos, de expresiones propias, y no descartaba que efectivamente ustedes en El Salvador tuvieran más refinado que lo que tenemos en España el contraste entre doctrina legal y jurisprudencia. O sea que muchas gracias por esta referencia. Doctor, vamos a ver, otra interrogante que nos hace Fernando Marroquín Galo, dice: la aplicación futura de los cambios jurisprudenciales significa aplicarlos a los hechos cometidos después de la fecha de la decisión de cambio o aplicación a los casos judiciales o expedientes que se decidan a partir de la sentencia de cambio. Bueno, creo que esta es una pregunta que coincide con la anterior, o con la anterior que hemos visto antes. Bueno, ya les digo, a ver, no sé, esto habría que contextualizarlo, habría que distinguir quizá en función de los delitos, de las circunstancias, pero en principio, con la regla general, a mi entender, es que lo relevante es en qué momento se cometieron los hechos. Si cuando se cometieron los hechos, el criterio que entonces estaba en vigor es el criterio de acuerdo con el cual los hechos no son delito, entonces no se puede condenar a esas personas por mucho que el nuevo criterio califique como delictiva la conducta. Esa sería la idea. Muchas gracias, doctor. Veamos, tenemos ya la última interrogante. Voy a tratar de darle completa porque es la misma persona que nos hace la interrogante. Dice Hazel Cabrera, nuevamente dice: si el cambio es favorable, ¿por qué no puede aplicarse el caso que cambie la jurisprudencia? Si justamente entonces se pueden revisar las anteriores sentencias si le favorecen menos al que lo provocó. ¿Debería primar el cambio a favor del que lo provoque, aunque los hechos sean anteriores, ya que si es favorable igual se pueden revisar? A ver si entiendo. Estamos hablando de un cambio favorable. Sí. Cambio favorable. ¿Le vuelvo a repetir la pregunta? Bueno,
A ver, sí, por favor. Bueno, dice, si el cambio es favorable, ¿por qué no puede aplicarse el caso que cambie la jurisprudencia? Si justamente entonces se pueden revisar las anteriores sentencias si les favorecen menos al que lo provocó. ¿Debería primar el cambio a favor del que lo provocó? No, bueno, me imagino que me he explicado mal en algún momento, porque vamos a ver, si el cambio es favorable al reo, tenemos ahí la posibilidad de aplicar retroactivamente el cambio en mayor o menor grado. Entonces, como mínimo, se aplicaría al caso que provoca el cambio, efectivamente. O sea, la persona que lleva el caso que provoca el cambio jurisprudencial favorable al reo debería beneficiarse de ese cambio. Si alguien se puede beneficiar de ese cambio retroactivamente, debe ser esa persona. Luego, quizá también se pueden beneficiar las personas con casos pendientes. Y luego quizá podemos incluso llegar a decir que se pueden beneficiar las personas con casos anteriores ya resueltos con sentencia firme. Por tanto, ahí hay una gradación. Pero si alguna retroactividad se tiene que conceder, debe ser una retroactividad a favor de la persona que lleva el caso que propicia el cambio jurisprudencial. Porque efectivamente sería mala idea no incentivar a los abogados que llevan casos con la esperanza de provocar un cambio jurisprudencial. Si les decimos, bueno, pero este cambio no va a tener efecto para el caso concreto, pues quizá, digamos, no tiene ningún incentivo para intentar argumentar lo mejor posible para provocar un cambio jurisprudencial. Por tanto, tiene que tener premio la persona, el litigante, que acude al Tribunal Supremo y consigue un cambio jurisprudencial favorable. Por tanto, si alguien tiene que beneficiarse retroactivamente del cambio jurisprudencial favorable, es la persona que provoca el cambio jurisprudencial. Y a partir de ahí podemos preguntarnos si ampliamos el círculo de beneficiados para incluir los casos pendientes e incluso los casos anteriores resueltos ya con sentencia firme. Pero mientras que hay esa gradación en el caso del cambio favorable, insisto que en el caso del cambio desfavorable mi postura es mucho más categórica. Ahí creo que ninguna de las personas que cometieron los hechos cuando estaba operando el criterio anterior puede verse perjudicado por el criterio nuevo. Ahora no le oigo. Se ha ido el micrófono, no sé si está bien. Hola, ¿me escucha, doctor? No le oigo. Sí, ahora sí, dígame. Bueno, la última interrogante, doctor, es de María Elena Acosta. ¿La retroactividad favorable ¿Sí? dependerá de la materia específica? Es decir, materia penal y en materia de orden público, según nuestra Constitución, se permite la retroactividad favorable, por lo que en materia tributaria ¿no podría aplicarse la retroactividad favorable? Bueno, como saben, el principio de retroactividad se descompone en un conjunto de reglas más específicas. Entonces, en materia penal tenemos una regla muy categórica, que es la que prohíbe la retroactividad desfavorable. Luego, podemos o no, eso ya depende de cada país, tener la regla que impone la retroactividad penal en lo favorable, con un grado de retroactividad que puede variar. Y luego, en otros ámbitos del derecho, no tenemos reglas tan categóricas como la regla que prohíbe la retroactividad desfavorable en lo penal, sino que tenemos principios que, digamos, se pueden contrarrestar con principios que van en direcciones opuestas. Es decir, por ejemplo, en materia tributaria, insisto, esto depende de cada país, pero en materia tributaria no tenemos reglas tan categóricas en materia de retroactividad como en materia penal. En materia penal, insisto, la regla que prohíbe la retroactividad desfavorable es muy
muy fuerte, muy dura, muy categórica. No hay algo parecido normalmente en materia tributaria. Entonces, en materia tributaria puede haber leyes retroactivas en materia tributaria, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. Lo que pasa es que el legislador tendrá que dar unas ciertas razones para, digamos, justificar una retroactividad en materia fiscal. Mientras que el legislador penal, por muchas razones que dé, nunca le vamos a permitir que dicte una ley penal desfavorable con efectos retroactivos. Entonces, ya digo, en materia tributaria las cosas son más flexibles de lo que sucede en el campo penal.